¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el primer equipo de presentación de las escuelas de administración, conformado por María de los Ángeles Arellano Vera, Carmen Patricia Vadillo Ávila, Deria Narisa Sosa, Adrián Capulín Rodríguez y un servidor, Dylan Javier Alejo Salva. La administración, ya sea como ciencia o como técnica, está influida por otras ciencias y ha tenido desde su origen diversas maneras de efectuarse. Es decir, a medida que avanza el tiempo, avanzan los conocimientos, no solo científicos o teóricos, sino también los relacionados con el ser humano. La administración va cambiando y va utilizando las técnicas y disciplinas modernas que más le convengan. Así que, en primer lugar, es importante aclarar que ninguna de las corrientes que se mencionan es netamente obsoleta, sino que presentan postulados útiles que el administrador contemporáneo debe incorporar a su actividad diaria dependiendo a la problemática a la que se enfrente. Sin embargo, son numerosas y muy diferentes las contribuciones de los autores y especialistas que han dado como resultado diferentes enfoques. En la siguiente presentación veremos algunos de los tipos de enfoques de la administración y se darán a conocer los pensamientos administrativos, los cuales podrán ayudarnos a nuestra búsqueda de la administración. Una de las escuelas principales de la administración es la científica, la cual surge del siglo XX en el campo industrial y en términos generales básicamente pretende la aplicación del método científico a las actividades administrativas. El nombre de administración científica se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el propósito o fin de alcanzar la elevada eficiencia industrial. El método científico cuenta con diversos pasos. El primero es observación, preguntas, desarrollo de la hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Frederick Winslow Taylor, nacido en Pensilvania, 1856, yace en Filadelfia, 1915, fue un ingeniero norteamericano que ideó la Organización Científica del Trabajo y también fue nombrado como padre de la administración. Básicamente su formación y capacidad personal permitieron que Taylor pudiera dirigir un taller de maquinaria donde aplicó el método científico en el cual observó minuciosamente cómo trabajaban los obreros. Y fue de esa observación donde Frederick Taylor extrajo la idea de analizar el trabajo descomponiéndolo en tareas simples, cronometrándolos, es decir, darles un tiempo definido y exigiendo a los trabajadores la realización de tareas necesarias en el tiempo justo. Frederick Taylor también proporcionó lo que fueron principios de la administración científica, donde adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas por los 4 principios que son los siguientes. El primero es principio de planteamiento, el cual consta en sustituir el trabajo, el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación por los métodos basados en el procedimiento científico. Básicamente se trata de sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. El número 2 es el principio de la preparación o planeación, el cual consta de seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo con el método que ya planearon. El tercero es el principio de control, el cual consta de, como dice su nombre, controlar lo que es el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado de manera correcta, de acuerdo a las normas establecidas y según el plan que ya se previó. El principio de la ejecución es el número 4, el cual es distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea de manera disciplinada, es decir, que vaya de acuerdo con las secuencias y los principios que ya se están mencionando. Bien, también otra aportación importante de Frederick Taylor es que diseñó la primera propuesta de una organización funcional, la cual la dividió en 8 áreas. Es importante destacar que Frederick Taylor aseguraba que los principios conformaban la administración científica y que solo a través de su correcta aplicación se atenderían de manera conjunta los intereses de los patrones y los trabajadores. Bien, Frederick Taylor tuvo algunos seguidores, pero los más importantes fueron los esposos Frank y Lillian Gilbert y además de Henry Grant. Lillian Moller se especializaba en psicología y Frank Gilbert era experto en la ingeniería. Fue en la industria de la construcción que identificaron distintos movimientos utilizados para el desarrollo de una actividad y a partir de ello desarrollaron su teoría de la ergonomía
o también llamada ingeniería humana. Dichos movimientos son los siguientes. El número 1 es: debe buscarse el mejor método de trabajo que permita al operario ejecutar la tarea en el menor tiempo posible con la mayor facilidad y sobre todo la satisfacción. El segundo es que la tarea debe proyectarse de manera que su ejecución requiere el gasto y la tensión fisiológica mínima, expresados en calorías o números de latidos de corazón por minuto. Para realizar esta investigación, ellos utilizaron lo que fue cámaras de cine con el fin de analizar el trabajo y desarrollar métodos de registro estadístico. Frank Gilbert creó los primeros símbolos para hacer los diagramas de procesos productivos. Henry Fayol es considerado como el principal representante de la escuela clásica de la administración. Las siguientes son las principales aportaciones de Fayol a la administración. Número 1. Clasificación de las áreas funcionales de la empresa en relación con las operaciones realizadas. Por ejemplo, técnicas, comerciales, financieras, contables, de seguridad y administrativas. Número 2. Las principales actividades administrativas realizadas por la Dirección General son las que a continuación se indican. Previsión. Idear el curso de acción que permite el alcance de las metas. Organización. Constituir el doble organismo. Por ejemplo, material y social de la empresa. Dirección. Guiar a los empleados y lograr que se desempeñen su trabajo. Coordinación. Asegurar que los recursos de la organización funcionen unicada y armónicamente. Control. Verificar que todo se desarrolle de acuerdo con los planes y en orden. Número 3. Principios de la administración. División de trabajo. Separación de las funciones de una empresa por grupos de tareas homogéneas con el fin de lograr la especialización. Autoridad y responsabilidad. La autoridad es el derecho de mandar y la capacidad moral de hacerse obedecer. La responsabilidad es la actitud producida en el individuo por las obligaciones contraídas. Disciplina. Es el respeto a las condiciones y restricciones impuestas en la empresa. Unidad de mando. Deberán recibir órdenes de un solo jefe para no caer en confusiones. Unidad de dirección. Contará exclusivamente con un jefe y un plan general dentro de la organización. Subordinación de interés particular al interés general. Debe prevalecer el interés del grupo y de la organización ante el interés personal. Remuneración. Establecidas en función de las necesidades del puesto y no con base en las necesidades del individuo. Centralización. Los jefes deben encomendar la mayoría de sus funciones a sus empleados en la medida en que sea posible y conforme. Jerarquía. Implica respetar la cadena de mando establecida. Orden. Es la disposición metódica de las cosas buscando como resultado evitar la pérdida de tiempo y recursos. Equidad. Ser justo implica manejar equilibradamente justicia y bondad por parte del superior. Estabilidad del personal. Tanto la empresa como los jefes deben mantener al mismo personal durante largos periodos. Iniciativa. Es la libertad de proponer algo y llevarlo a cabo, lo cual debe fomentarse para que el personal muestre su capacidad. Espíritu de equipo. Es necesario que la organización fomente el trabajo en equipo, lo que enriquece los resultados con la participación de todos sus elementos. Número 4. Perfil del administrador. Fayol lo dividió en 6 aspectos, a saber: Fayol habló de la universalidad de la administración e indicó que podía y debía de enseñarse en las universidades, además que la capacidad administrativa puede adquirirse y que con la regla de 3 basta para resolver los problemas que se presentan en el curso de las operaciones. Humano relacionista. La teoría del humano relacionista surge gracias al desarrollo de las ciencias sociales, la cual nos dice que se enfoca en el ser humano pretendiendo buscar métodos de trabajo que aumenten la eficacia y la productividad de una determinada organización, conservando el bienestar de los trabajadores, tanto individual como grupalmente. Elton Mayo, su experimento inició con la conformidad de 2 grupos. Un grupo experimental, su objetivo era definir la relación entre factores físicos y productividad. Esto incluiría también la fatiga, rotación del personal y el efecto de las condiciones físicas en general. La primera parte del experimento era la participación. La importancia de la participación humana los hacía más productivos, ya que esto los hacía sentir tomados en cuenta. Estableció periodos de descanso durante la jornada de trabajo.
En la segunda parte era la importancia de la comunicación y la entrevista. Se llamó experimento Hartford. Los sentimientos y estados de ánimo ejercen una influencia excesiva sobre la productividad. La tercera parte, grupos formales e informales. Los trabajadores mantienen una estrecha relación entre sí, generan valores y creencias, culturas o visiones generales con ideas iguales. Mary Parker Follett consideraba que las organizaciones deberían tomar en cuenta los motivos y los deseos del individuo que integraba a un grupo, estudiándolo desde el punto de vista psicológico, a fin de lograr la efectividad y eficiencia de todas las organizaciones. Se debe tomar en cuenta los motivos, deseos e insatisfacciones de todos los integrantes del grupo. Para el éxito de una empresa se requiere la integración de diferentes puntos de vista y opiniones, de tal manera que cada individuo cuente y sea parte efectiva del grupo. Neohumano relacionista. Esta corriente busca validar las teorías de las relaciones humanas vigentes en esa época, pero considerando que los problemas de las empresas son integrales y no parciales. Es decir, no son eminentemente tecnológicos ni exclusivamente humanos. A continuación se describirán las principales aportaciones de los autores más importantes de esta corriente. Abraham Maslow. Una de las teorías de motivación más aceptadas es la jerarquía de las necesidades de Maslow. Para él, la motivación se origina en las necesidades, la cual a su vez influyen en el comportamiento. Maslow postula que la motivación de las personas depende de la satisfacción de 5 tipos de necesidades: fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Chris Aguirre. En su obra Personalidad y Organización sostiene que el hombre ha sido educado en Occidente con criterios distintos de los que las empresas exigen. Por tanto, un desajuste en el comportamiento humano y una incongruencia entre lo que se enseña en las escuelas y lo que muchas empresas exigen. Frederick Herzberg, psicólogo norteamericano que publicó sus investigaciones con el título Las motivaciones y los factores higiénicos, conocida como la teoría dual de las necesidades, en la que establece que existen 2 factores que impactan en la motivación de los empleados. El primero son los factores motivadores, brindan satisfacción cuando aparecen y no producen insatisfacción cuando desaparecen, tales como la participación, restos en el trabajo, asignación de nuevas responsabilidades y reconocimiento. Factores higiénicos. No hay una satisfacción permanente al existir este tipo de factores, pero producen disgusto e incomodidad cuando desaparecen, tales como condiciones de infraestructura, iluminación, servicio de café e inclusive el dinero. Cuando el dinero se utiliza como medio para lograr satisfacción, solo se genera momentáneamente. Rensis Likert. Rensis Likert determinó 4 estilos de liderazgo. El explorador autoritario. Sus características incluyen a administradores excesivamente autocráticos, quienes no confían en sus subordinados y manejan la motivación por medio de temor y castigos, y raramente ofrecen alguna recompensa. El segundo, benevolente autoritario. El directivo demuestra un grado limitado de confianza en el personal que les reporta. Su estilo para motivar oscila entre el ofrecimiento de recompensas e infundir temor a amenazas con la aplicación de castigos. El tercero es sistema consultivo, en el que los directivos tienen una gran confianza y seguridad con ciertos límites hacia los subordinados. Normalmente tratan de llevar a la práctica las ideas y aportaciones de su personal, a quienes motivan con recompensas y rara vez aplican castigos. El cuarto, grupo participativo. Los directivos tienen plena confianza y seguridad en sus subordinados, de quienes reciben todo el tipo de ideas y opiniones. Son abiertos en cuanto al otorgamiento de recompensas de acuerdo con el grado de participación y el desempeño del personal. Corriente estructuralista. Esta corriente pretende equilibrar las funciones de la organización, prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano, poniendo énfasis en los aspectos de autoridad y comunicación. El estructuralismo considera que existen 4 elementos comunes en todas las organizaciones, las cuales son autoridad, en la que todas las organizaciones hay un grupo de personas que tienen la función de dirección. La comunicación, que en las organizaciones existen sistemas de transmisión y recepción de información formal e informal para el logro de objetivos. Comportamiento. Esta estructura se refiere a la división del trabajo y a la conducta personal. Y la estructura, que son las normas, reglas y políticas que se establecen para operar en la empresa. Los siguientes son los principales exponentes de dicha corriente.
Max Weber. Weber definió la burocracia como el conjunto de personas que trabajan en el sector público y que tienen un conocimiento técnico para conducir los asuntos públicos. Dicho concepto remite a la dirección y administración del sector público, por lo que desarrolló un modelo de burocracia ideal que consta de las siguientes características. Maximizar división del trabajo. Para lograr sus objetivos, las empresas públicas y privadas deben dividir el trabajo total en operaciones similares a través de la formación, la estructuración y la organización. Está la jerarquía de autoridad, el cual la organización debe estructurarse en una jerarquía de autoridad. La organización debe estructurarse en una jerarquía de autoridad, o sea que todo empleado debe estar sujeto al control y supervisión de un superior. Además de este debe responder a sus actos y de la de sus subordinados. Están las reglas que definen la responsabilidad. La labor debe regirse por normas y políticas que emanen de la dirección. También está la actitud objetiva del administrador. El administrador no debe apasionarse, sino conservar su independencia y no mezclar intereses particulares con el bien general. Weber clasificó también la autoridad del siguiente modo. Está la legal. Es originada en el orden establecido. Los individuos aceptan la autoridad porque creen racionalmente en la legitimidad de las normas que conceden el ejercicio del poder. Está la carismática, la aceptación de la autoridad que proviene de la influencia personal del superior, que se basa en las condiciones personales de quien ejerce la autoridad. El jefe es reconocido como tal por sus cualidades personales, tales como el heroísmo o la genialidad. Chester Barnard. En sus obras, las funciones del ejecutivo demuestran la importancia que tiene la actitud en el logro de los objetivos, demostrando que el logro se basa principalmente en el desempeño del jefe. La aceptación de la autoridad o mando depende en gran parte de que cuando se den las órdenes se cumplan los siguientes requisitos. Comprensión. Si una orden se expresa en términos complicados o ambiguos, es imposible obtener los resultados buscando por el ejecutivo. De ahí en el lenguaje debe ser sencillo y llano. Congruente. Si un ejecutivo pide a un colaborador algo fuera de los procedimientos, políticas y normas de la empresa, el colaborador entrará en conflicto interior y si realiza las órdenes es corresponsable. Compatible. Si una orden, tarea o función de un puesto en una empresa no está alineada con los valores o intereses del individuo, difícilmente se ejecutará con gusto e eficiencia. Y factibilidad, que es que el colaborador esté capacitado mental y físicamente para ejecutar la tarea. Por último, pero no menos importante, tenemos a Ralph Dahrendorf. Escribió otras obras, Sociología de la Industria y la Empresa y las Clases Sociales, y su conflicto en la sociedad industrial. Sus contribuciones a la administración son el análisis estructural y del comportamiento, así como el conflicto y la tipología del mismo. Presenta especial atención a los conflictos y a las fuentes que los generan, y considera que hay diferentes tipos de conflictos. Algunos de ellos son los industriales, que son los que surgen entre los empleados y la organización. Otros son los informales, que aparecen debido al trato no formal de la empresa. Los derivados, que surgen por situaciones ajenas a la organización y sin embargo aparecen ahí. Y los manifestos, aquellos que se externan en la organización. Por último están los subyacentes, que no se manifiestan pero causan malestar en la organización. En conclusión, nosotros coincidimos que la administración es una ciencia o una técnica altamente específica, pero que a su vez es perfectamente moldeable para los diversos tipos de áreas que existen en el campo laboral actual. Debe señalarse que el criterio que cada autor hizo en base a sus experimentos fue para la mejoría de la calidad de una administración. En fin, estos son solo algunos ejemplos de corrientes administrativas. Esperamos que hayan analizado de forma correcta la información presentada y que tengan un buen día.